porque eso nació de la nada, ¿sí? Y ya tiene más de 1.500 alumnos y creo que en parte es gracias a este libro, ¿no? Se lo debía a ellos y me lo debía a mí. Y entonces cuando me apunté al programa Reto, entonces dije, esto lo tengo que organizar bien y yo ya hacía como 2 o 3 años que te veía, ¿eh? O sea, que te iba siguiendo. Y yo decía, uy, 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 es la estructuración, el planteamiento antes de escribir el libro, eso me gustó mucho, ¿no? Cómo tienes que trabajar antes de escribir el libro, el paso a paso, también la disciplina que tú propones, ¿sí? Y un poquito ese paso a paso muy bien estructurado, en el que si tú sigues eso, vas a tener un libro sí o sí. Y entonces, es que yo seguí al pie de la letra lo que decías. Hola Teresa, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, ¿Cómo Ana? estás? Muy bien, Bueno, muy encantada de tenerte contenta. aquí. Has sido alumna del programa Reto, además. Escribiste un libro que yo creo que te ha traído algunas cosas buenas. Y vamos a entrar de lleno con eso de momento, Teresa. A ver, Sí. qué es lo que te ha aportado? Primero, el libro. ¿Cómo se llama el libro que publicaste con el programa Reto? Y bueno, si habías escrito libros antes y después del programa. Sí. La verdad es que hay un punto de inflexión después de escribir el libro. Bueno, el escribirlo, ¿vale? Se titula Mamá, he visto al abuelo, ¿sí? Una historia real del despertar a la percepción extrasensorial y al contacto con el más allá. Y digo que hay un punto de inflexión al escribir el libro porque fue como ya realmente salir del armario totalmente, ¿no? A esa experiencia que me sucedió a los 40 años y que me cambió radicalmente la vida profesionalmente y personalmente. Y sí que había escrito otros libros, sí, porque yo de joven escribía poesía, había estudiado filología y había ganado algún premio de poesía y me habían publicado el libro, que mira, lo tengo aquí, pero claro, lo que me pasó a partir de los 40 años fue otra cosa, ¿no? Fue que de repente, a través de una crisis personal, pues yo tuve lo que se llama una visión de un ser fallecido, que era mi abuelo, mamá he visto al abuelo. Y claro, yo no era consciente de que antes me hubieran sucedido ese tipo de cosas. Sí que después ya comprendí que igual algunas de las cosas que me sucedían, que era una persona muy sensible, que siempre enfermaba, pues que lloraba con facilidad o que empatizaba mucho con los demás, igual ya formaba parte de lo mismo. Pero claro, no había tenido una experiencia como esas. Sí que mi papá falleció joven y entonces sí que una vez yo soñé con él, como que me hablaba, pero bueno, no fue tan impresionante como eso. Pues a partir de esa situación, a mí se me abrieron, como se diría, como todos los sentidos, como si de repente tuviera unos sentidos amplificados, como si pudiera ver cosas que nadie veía, sentía cosas que nadie sentía y no era un proceso de brote psicótico, no era un proceso de esquizofrenia, sino que yo tenía clarísimamente dónde estaba yo y que eso formaba parte de otra realidad, pero claro, no sabía cómo encuadrarlo. Entonces, en ese proceso, sí, también así por sorpresa, pues un día meditando en casa, que meditaba los lunes con unos amigos, pues de repente yo toqué un cuenco que tenía y noté que tenía que como que decir unas palabras, que tenía unas palabras que tenían que ser dichas. Y empecé a decir, ellos dicen, y un mensaje como espiritual, que yo no tenía ni idea de lo que eso significaba. Y fue pasando, 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 y la gente pues le gustaba tanto esos mensajes y que me dijeron que los escribiera. Y aquí vino pues mi primer libro, que es Ellos dicen. ¿Eh? Ellos dicen es como, me decían, pero ¿quiénes son ellos? Y yo decía, pues no tengo ni idea, pero no soy yo. Entonces llegué a la conclusión que era como una conciencia colectiva o lo que llaman guías espirituales. Me costó muchísimo ya sacar ese libro, pero la gente me lo pedía, oye, tienes que transcribir esas canalizaciones que haces, tienes que transcribirlo. Mientras tanto, pues la gente me pedía que les enseñara a hacer eso y yo ya empecé a tener una escuela de sensibilidad. Pero mi propia historia no era capaz de comentarla, no era capaz aún yo de explicar al mundo cuáles fueron todas esas experiencias, todo lo que viví y todo lo que comportó. Pero lo tenía pendiente para mí y para todos mis alumnos y todos mis clientes de consulta terapéutica, a quienes les pasaba lo mismo, personas pues muy racionales, con una educación muy racional, pero que también tenían una percepción pues más agudizada o más amplificada, pues
se lo debía a ellos y me lo debía a mí. Y entonces cuando me apunté al programa Reto, porque dije, tengo que organizar esto, ya no es unas canalizaciones que no son mías, ¿no? Es como que el libro este, pues no soy yo quien lo dice, pero el mamá ha visto al abuelo sí que soy yo quien lo dice. Entonces dije, esto lo tengo que organizar bien. Y yo ya hacía como 2 o 3 años que te veía, ¿eh? O sea, que te iba siguiendo. Y yo decía, uy, 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 un día me tendré que apuntar. Total, que me apunté al curso, pero sin el acompañamiento, ¿sí? Y empecé a organizar y a estructurar el libro. Y entonces pensé, cuando salió el reto con acompañamiento, dije, bueno, voy a profundizar un poco más para comprometerme más, ¿sí? Entonces, es como que tu curso me ayudó mucho a estructurar el libro, a entender cómo tenía que dirigirme al público, ¿no? Para transmitir esa experiencia personal, pero para que fuera buena para ellos. No se trataba de explicar mi experiencia y ya está. Se trataba de que la gente se pudiera ver reconocida, se pudiera normalizar una situación en la que muchas veces se sienten solos, sienten que nadie les puede entender, porque hay muchas personas que tienen estas experiencias desde niños y se han sentido pues muy arrinconados o tratados de locos o tratados de que se lo están inventando, de mentirosos, ¿sí? Y además, pues personas que tienen una sintomatología física, ¿no? Que a veces se confunde con la depresión, con la fibromialgia, con la fatiga crónica y que nada tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con esa sensibilidad o sensitividad agudizada. Y entonces, en ese proceso, ¿no? Del reto, ya, pues yo seguía las 1000 palabras al día, pues eso, 1000 palabras o más, y no me levantaba hasta que no escribía, y te lo agradezco muchísimo, muchísimo, porque esa disciplina fue la que me llevó a poder escribir el libro, ¿sí? Esa disciplina tenía mi panel, mi pizarra, ¿no? Donde estaban todas las ideas, y eso me fue muy bien este método. Además, como que yo provengo del mundo educativo, pues también la metodología creo que es importante. Y no solo eso, sino que entonces empecé a hacer participar a más personas, con lo cual el libro, la riqueza que tiene es que no solo es mi testimonio, sino que hay más de 50 testimonios en primera persona, de gente que tiene una profesión normal y corriente. Muchos de mis alumnos son médicos, son enfermeras, son ingenieros, son arquitectos, pero tienen estas experiencias que han surgido normalmente a través de una situación crítica en su vida, por la pérdida de alguien, por un despido laboral, por un divorcio, etcétera, etcétera. Entonces es como que añadido a la estructura del libro, ¿no? Que fuera entendible para la gente, que la gente se pudiera sentir identificada, decir, oye, esto es lo que me está pasando a mí y mira, puedo solucionarlo de esta forma y es normal. Además, tenemos 40 testimonios en primera persona de gente que explica sus experiencias con este tema que sigue siendo tabú, ¿no? Entonces, un tema que aún no se puede hablar, pero que desde mi punto de vista y como directora de instituto de secundaria que he sido, he visto muchos alumnos que eran sensibles y sensitivos que muchas veces no eran entendidos y a mi modo de ver, la sensibilidad bien gestionada y desarrollada es un tipo de inteligencia muy interesante y muy importante que nos ayuda pues, a estar mejor en el mundo y nos ayuda también a formar equipos pues, más empáticos y más inteligentes. Entonces Ujú. yo te lo agradezco muchísimo porque el proceso fue muy potente de escribir todo esto, porque fue toda mi vida, ¿no? Es como darte cuenta de toda tu vida, no solo escribirlo es, mira, va, escribo un artículo así, no, 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 es de estos libros que te toca profundamente, porque te hace revisionar todas esas situaciones en las que tú te has sentido de una determinada forma, pero has llegado a una solución y eso es realmente lo que quieres aportar a los demás, ¿no? Es como que mi experiencia, ¿no? Mi camino sea significativo para los demás, y mira, se me pone la piel de gallina, y también una honra, ¿no? A todos esos alumnos que habían confiado en mí, en mi escuela de sensibilidad, porque esto nació de la nada, ¿sí? Y ya tiene más de 1500 alumnos, y creo que en parte es gracias a este libro, ¿no? ¿Sueñas con ser el próximo bestseller? Desde Triunfa con tu libro transformamos tus palabras en éxito de ventas. ¿Estás listo para escribir tu libro? Nosotros te guiamos paso a paso. Y cuando tu manuscrito esté listo para conquistar el mundo, ¡boom! Editatulibro.net entra en juego. Con el mejor equipo de profesionales editoriales, tu obra brillará como nunca. Correctores, maquetadores, portadistas, editores y publicistas a tu disposición. No dejes que tu libro sea uno más en la estantería. Hazlo resplandecer. Con Triunfa con tu libro y editatulibro.net, tú eres el próximo autor revelación. Que
cada día recibo mensajes de muchas gracias por normalizar pues, esta forma o esta naturaleza sensitiva y no, pues que no sea como algo tachado de mentiroso o de locura, etcétera, etcétera. Entonces yo pues te estoy muy agradecida y muy contenta de poder decírtelo en persona. ¿Qué crees, Teresa, que es lo que más te aportó el programa? Tú ya habías escrito un par de libros antes. ¿Qué te aportó diferente? O sea, ¿qué aprendiste sobre todo al pasar por el programa, sabiendo que ya habías escrito 2 libros antes? Sí, pues la metodología. Sobre todo, lo que me aportó mucho fue que está muy bien estructurado. O sea, que si tú seguías paso a paso, paso a paso, tú acabas teniendo un libro. Y eso a mí me pareció fantástico, porque yo también como profesora me gusta hacerlo fácil. Me gusta que la gente tenga su recorrido, ¿no? Entonces tú muestras un recorrido. ¿Sí? También es verdad que el grupo da mucho soporte, pero yo igual no lo necesitaba porque ya estaba como más avanzada en el proceso de escribir el libro. Cuando yo entré en el acompañamiento, claro, yo ya tenía casi el manuscrito pues casi hecho y solo tenía que terminar de pulirlo, ¿sí? Entonces, bueno, no me hizo falta, tanta falta, que igual si lo hubiera apuntado directamente en el acompañamiento, pues sí que lo hubiera usado, ¿no? Pero es la estructuración, el planteamiento antes de escribir el libro, eso me gustó mucho, ¿no? Cómo tienes que trabajar antes de escribir el libro, el paso a paso, también la disciplina que tú propones, ¿sí? Y un poquito ese paso a paso muy bien estructurado, en el que si tú sigues eso, vas a tener un libro sí o sí. Y entonces es que yo seguí al pie de la letra lo que decías. Es como, después ya me inventé el resto, pero la estructura, ¿sabes? A mí me gusta, soy una persona que también creo que esto es importante de compartir, que ser sensitivo o tener mucha conexión espiritual no tiene nada que ver con no necesitar una estructura y estar bien aterrizado, ¿no? En la tierra. Entonces, realmente es muy importante, es lo que siempre defiendo, ¿no? Que defiendo que realmente todas esas informaciones debemos aterrizarlas. Entonces yo soy una persona muy estructurada. Entonces me encantó porque es, a ver, antes de escribir el libro, tantos días, pum, 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 pum. Mientras estás escribiendo el libro, pum, pum, pum. Después de escribir el libro, pum, pum, pum. Acabas teniendo un libro. Eso está muy Y, bien lo que estás mencionando, porque este tipo de libros, igual que cuando se compran experiencias, como en tu caso, que además te costó, como dices tú, salir del armario, en el sentido que con esos miedos de a ver la gente lo que va a pensar o no va a pensar, lo que piensen mucho tus alumnos ahora, ¿no? Pues normalmente las personas tienen ahí una serie de un lío mental, ¿no? Que les hace difícil por sí mismas escribir un libro. Escribirlo, a lo mejor puedes vomitar y puedes, como decías tú, ¿no? Cosas que te venían y ponerlas, ¿no? Plasmarlas. Pero si realmente quieres un libro que tenga potencial de venta, que porque ayude a los demás, tienes que organizar y tienes que estructurar y tienes que ponerte en la piel de tu lector objetivo y, como tú bien dices, hacerlo fácil. Es que hay que hacerlo fácil todo. Y sí. Teresa, luego los otros libros que has escrito, ¿te ayudó la metodología también del reto? Sí, porque cuando, mira, después participé en un libro colectivo, ¿sí? Que se titula Vivir mejor es posible, ¿vale? Y está escrito por 20 autores y cada uno tenemos un capítulo. Pero como yo había escrito este, ¿sí? Y muchos de los otros autores aún no habían escrito ninguno, es como que me fue más fácil. Porque dije, mira, lo podemos estructurar, tenemos que pensar en esto y en esto. Con lo cual, eso me fue más fácil. Y después, el que acabo de publicar ahora, que es el manual, en realidad es un manual para las personas que no pueden hacer mi curso o los que tienen un manual ilustrado, un paso a paso, ¿no? Pues también he pensado mucho en eso, ¿no? Que sea fácil, que esté organizado, cómo organizar las partes, cómo estructurarlo. Y eso me ha facilitado, me ha ayudado mucho. También una cosa que me ayudó mucho es cómo redactar de una forma sencilla. Yo provengo de un mundo literario, entonces yo estaba acostumbrada a hacer una escritura literaria, pero yo estaba escribiendo un ensayo, que no es lo mismo. Entonces yo tenía más un tipo de escritura prosa poética, una prosa poética.
con muchos artificios o con muchas figuras literarias. Pero eso no pertenece a lo que yo estaba escribiendo en ese momento, ¿sí? Ni tampoco pertenece a las canalizaciones que tienen su propio estilo. Entonces yo tenía que encontrar un estilo que me fuera propio, pero que fuera de fácil lectura. Y esto también me ayudaron algunos ejercicios que tú proponías. También la clase con Carlos Sala me ayudó muchísimo, ¿no? A decir, a ver, menos es más. Menos es más. Si puedes sintetizar, y esto me ha quedado pero mucho, y piensa que lo utilizo no solo en los libros, en los correos electrónicos, en las comunicaciones, en todo. Es, a ver, como decía Ana y como decía Carlos Sala, menos es más. Si lo podemos decir en 3 palabras, mejor que en 7. Y frases, ¿no? Simples y de alguna forma todo bien organizado y bien estructurado. Y esto creo que es una cosa que se valora al leerlo, ¿no? Que todo tenga un hilo conductor y que todo, pues, de alguna forma esté simplificado y bien organizado. Ujú. También los títulos, los subtítulos, ¿sí? Todo esto me gustó mucho. Bueno, ahora toca presentarte, porque hemos estado, la gente ya se puede imaginar un poquito qué es lo que haces, a qué te dedicas, pero cuéntanos un poquito más quién es Teresa Porotau, que ya sé que naciste en Barcelona, eres filóloga y arpista, cosa muy Sí, interesante, pero sí, háblanos un sí. poquito más. Vale, pues eso, yo estudié filología y la carrera musical de arpa. Y bueno, y en mi casa estaba como predestinada para ser profesora de instituto y funcionaria como mi madre, diríamos, ¿no? Y también pues me dediqué a la música, a tocar pues profesionalmente. Pero en lo que he comentado antes, a los 40 años, a través de una crisis en la que me divorcié del padre de mis hijas después de 26 años de relación, desde los 14, eso me puso en una tesitura tal que fue cuando ¡paf! Tuve esa visión del abuelo. ¿Sí? En ese momento yo estaba en el instituto y al poco tiempo pues fui la directora del instituto. Pero como que he dicho antes, me empezaron a suceder fenómenos llamados de percepción extrasensorial o como de tener una intuición pues muy agudizada, ¿no? Entonces la gente me venía y yo les decía cosas y me decían, uy, pues me pedía consejo, en vez de ser la directora era como una, no sé, como una consejera. Y tanto insistían que me decían que, bueno, que tenía que poner una consulta, que tenía que poner una consulta. Y yo decía, pero bueno, pero si yo no soy psicóloga, ¿cómo voy a poner una consulta? Pero tanto insistieron que sí, que lo hice. Y mucho tiempo compartí, pues, ser directora de instituto con una consulta terapéutica, en la que yo sigo acompañando, he acompañado a más de 6.000 personas en consulta terapéutica. Y les acompaño desde ese, yo llamo lenguaje del alma, en el que cuando la persona llega, yo tengo la capacidad de conectar con una información muy profunda, que es la que está bloqueando algún ámbito de su vida. Y a partir de aquí sí que trabajo con una cierta metodología más parecida a la psicología sistémica o las terapias sistémicas, ¿no? De trabajar con el sistema familiar o de trabajar con ciertos bloqueos, ¿sí? Pero la gente que venía a la consulta, muchos eran psicólogos, terapeutas, médicos, y me pidieron que les enseñara a hacer esto que yo hacía. Y bueno, tanto insistieron que en 2017 empecé a dar talleres para desarrollar estas capacidades, ¿no? Estas capacidades de percepción que sería pues la clarividencia, el clariconocimiento, la clariaudiencia, la clarisensibilidad, Pero la perdona, Teresa, claribustancia, la clarioliencia. para que todo el Sí, mundo nos entienda, pero todo sí, esto tiene que sí. ver con gente que ha fallecido de tu entorno familiar y que puedes ponerte en contacto con ellos, o estamos hablando de, o no Esto sé solo es si. una parte, esto sería mediumnidad, ¿vale? Tener la percepción extrasensorial agudizada no solo significa poder conectar con los seres fallecidos, eso sería una parte, pero no tiene por qué ser, ¿sí? Sino que significa que accedes a un conocimiento que no está en tu mente racional, ¿de acuerdo? Puede ser referente a las emociones de la persona viva, puede ser referente a un ser fallecido, puede ser referente a una situación que le esté afectando, ¿de acuerdo? O puede ser referente pues a que te viene inspirado totalmente un proyecto. O sea, o puede ser que te viene la solución a un problema. Estamos hablando de que utilizamos nuestra intuición, nuestra inteligencia intuitiva, pero esta inteligencia intuitiva funciona a través de estos sentidos más amplificados. Todo el mundo
es sensible, pero el grado de sensibilidad es distinto. Entonces, no se trata solo de ser medium, no, no, no. Esto es una de las cosas que a mí sí que me sucedió, que es por eso que no quería salir del armario, ¿no? Porque sigo pensando que a pesar de que he canalizado a muchos muertos, no quiero definirme como eso, porque creo que es muy una pequeña parte de estas capacidades o de este potencial de conexión, ¿de acuerdo? Entonces, una persona que está muy conectada y que desarrolla esa sensibilidad y esas capacidades, pues está mucho más integrada con lo que se llama su yo interior o con su yo superior o con esa guía interna, ¿no? Que le dice por aquí sí, por aquí no. Es como tener pues una brújula que te va ayudando continuamente porque conectas con una información que está en el campo de información. Esto estamos hablando ya, se habla mucho ahora en física cuántica, ¿no? Que la información está. Lo único que es que tienes que captarla de alguna manera. Es como que las señales están, pero tú tienes que estar sintonizado con esas señales. ¿Y tú a qué les ayudas? Yo les ayudo a desbloquear, ¿sí? Ujú. En la consulta, a desbloquear la causa original que ha causado esa situación disfuncional en su vida, en el terreno que sea. A veces sí que hay un ser fallecido implicado, a veces no. Y en la escuela de sensibilidad lo que hacemos es una escuela para personas que ya saben que tienen sensibilidad, personas que ya son sensibles y sensitivas, que quieren entender, ¿no? ¿Qué es lo que les está sucediendo? Que lo quieren desarrollar para aplicarlo en su vida diaria y profesional. Porque cuando tú tienes estas capacidades, por ejemplo, yo estaba en el instituto y todo el proyecto educativo a mí me venía como inspirado, es como una fuente de inspiración, ¿de acuerdo? Es como estar conectado. Me venía toda una información que después la planteaba y era mejor aceptada que si yo la planteaba desde mi mente racional, ¿sí? Ujú. Otra cosa que me servía muchísimo es entender lo que les estaba sucediendo a las personas más allá de lo que decían o más allá de cómo se comportaban. Una persona igual mostraba un comportamiento inadecuado o pues sí, desproporcionado, pero yo sabía ver que detrás de eso le estaba pasando otra cosa. Entonces eso es muy útil en los entornos laborales y también en las situaciones personales. Cuando tienes este conocimiento, esta capacidad de poder ir más allá de lo que se ve, más allá de lo que se escucha y tener ese conocimiento, exceso de conocimiento que se llama acceso directo a la fuente de conocimiento, Ujú. ¿sí? Y es Vale. muy, muy interesante que Ujú. debería implementarse en los sistemas educativos. Yo hago unos ejercicios muy fáciles, tan fáciles, que la gente dice, ¿cómo puede ser que con este ejercicio tan fácil me pase todo esto que me pasa? Digo, pues sí, porque es así de fácil, conectar. Lo que pasa es que hemos estado educados solo en la parte racional. ¿Sí? Hemos estado negando toda esta parte que los niños pequeños la tienen completamente naturalizada y normalizada. Ujú. Vale. Y entiendo que las personas que tienen esta capacidad es eso, gente con una sensibilidad especial, ¿no? Para captar esa No, información que no es a ver, racional y que sí. existe. Mira, ¿sabes el término personas altamente sensibles? Sí, perfectamente. Bien, pues hay un 30% de la población que es persona altamente Un alumno sensible. del reto, hace poco le entrevistamos a Cristian Duarte, Sí, que ha escrito un libro sobre personas altamente sensibles. Sí, sí. correcto. Pues es un 30% de la población. ¿Qué pasa? Que estas personas percibimos más que el resto. Es una naturaleza, ¿no? Es una forma de ser. Yo siempre digo, todo el mundo puede aprender a jugar al fútbol, pero no todo el mundo es Messi. ¿Por qué? Pues porque él tiene una mayor capacidad en ese desarrollo. Pues, ¿qué pasa? Que una persona altamente sensible, si aprende a gestionar y a desarrollar esa sensibilidad, puede ser muy, muy útil a los demás en profesiones de servicio, porque empieza a ser una inteligencia. Lo que pasa que normalmente esta sensibilidad está desorganizada, está Pero perdona, Teresa, tú trabajas con personas altamente sensibles. en la escuela sí, en la consulta no. En la consulta yo uso mi sensibilidad para ayudar a los demás. Es una consulta terapéutica, pero en la escuela, las formaciones de la escuela
son para personas ¿Qué sensibles. diferencia hay Sí, entre la escuela, la formación en la escuela y la consulta? claro, pues que en la consulta terapéutica o hago también talleres terapéuticos, la persona viene a resolver un problema concreto sin necesidad de que esa persona sea sensible o no. Una persona, pues que yo qué sé, no le está funcionando el tema de pareja o no le está funcionando un tema en la profesión, ¿vale? Eso sería un tipo de cliente, pues que viene para que yo, con mi percepción y mi sensibilidad, le ayude a buscar la causa y a resolver y a darle pues unas pautas para que mejore. En la escuela es diferente. En la escuela sí que es para personas que ya son sensibles. Son personas que tienen más o menos estas circunstancias en las que yo me he encontrado, que están en un grupo, saben cómo se encuentran los demás, a lo mejor quedan agotados por exceso de saturación de información, ¿sí? Les llegan informaciones a través de sueños o a través de ráfagas de intuición, pero no saben cómo colocarlo, ni cómo normalizarlo, ni cómo tener confianza sobre eso. O personas que están, por ejemplo, en el ámbito, muchos en el ámbito sanitario, que están al acompañamiento, o son terapeutas, son psicólogos, están al acompañamiento de personas y de repente les viene información y no saben cómo gestionarlo. Entonces, en la escuela, los cursos son para desarrollar y para gestionar estas capacidades de percepción. Ujú. Habrá gente que a lo mejor pueda decir, bueno, pero esto ¿tiene alguna base científica o no? ¿Esto está estudiado científicamente? Bueno, ahora, por ejemplo, mira, a mí me gusta mucho Nazaret Castellanos, ¿sí? Que es neurocientífica, y no para de hablar de estas cosas, no para de hablar en otros términos, ¿sí? En otros términos, pero no para de hablar de la influencia de la energía de los demás, de cómo unos nos afectamos a los otros, de las neuronas de espejo. Esto es hablar de esto, lo que está hablado desde otro lugar, ¿no? Joe Dispenza da toda una serie de datos científicos, ¿no? En los que se ve cómo se transforma el cerebro a través de la meditación, tal, tal, tal. ¿De qué está hablando? De lo mismo, está hablando de lo mismo, ¿sí? Ujú. Yo como no tengo una base científica, porque yo soy de letras, mi base no es científica, entonces en el libro, a pesar de que sí que doy muchos datos, porque también he hecho mis propios experimentos, he hecho mis propios experimentos a raíz de situaciones que me han pasado. Por ejemplo, lo voy a explicar. Pues una vez hice una sesión con un chico que llevaba un reloj de estos que mide las pulsaciones y que mide el estado del sueño y todo esto. Bueno, pues muy bien, yo hice la sesión y en aquella ocasión sí que canalicé a un ser difunto. Y al día siguiente me manda la foto del polar, ¿no? Y es como si en la hora que tuvimos la sesión, él no hubiera llevado el reloj. O sea, se inhibió las frecuencias. Entonces me dijo, sí, no solo, haces lo que haces, sino que no sé lo que pasó, pero se inhibieron frecuencias. Entonces mi marido me compró un reloj de estos, ¿no? Para que yo experimentara. Y entonces durante un tiempo estuve haciendo todo un registro de qué es lo que sucedía cuando yo llevaba el polar. Entonces fue bastante interesante, porque en las clases o en algunas sesiones que yo hacía, no es como si no estuviera, pero sí que me registraba como si yo estuviera en sueño profundo. Y yo no estaba en sueño profundo porque estaba consciente y estaba hablando o estaba haciendo algún ejercicio de meditación a los alumnos, ¿no? Y entonces era interesante de ver cómo hay unos cambios. De hecho, es una de las investigaciones que tengo pendiente porque, bueno, mi marido es profesor de álgebra, él es científico total y de alguna forma yo siempre le digo, me tienes que ayudar en este ámbito, ¿sí? Y me tienes que ayudar, no para demostrar nada porque yo no lo necesito. Las personas que experimentamos todo esto, creo Yo te no, digo que demostrarlo tú científicamente, no, te decía, no, porque seguro que científicamente o la neurociencia o lo que sea, sí, todas estas cosas seguro que de alguna forma u otra las ha tratado o las ha... sí, Y ahí todo esto y todo el totalmente, tema de la cuántica tiene un desarrollo sí, espectacular ahora, ¿no? exacto, exacto, sí, Entonces, sí, 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 bueno, vamos a eso y también con la inteligencia sí, artificial vamos también a eso, o sea sí. por eso te lo Y, preguntaba, no porque tú lo tengas que demostrar científicamente, no, porque no es científica, sino
No, exacto, exacto. Quiero decirte que yo antes, en ese proceso de que la gente te pone en duda, bueno, yo tuve la suerte que de no me ponían en duda, y también creo que tuve suerte de que me pasara a los 40 años cuando yo ya tenía una vida profesional muy consolidada. Entonces es como que creo que la vida me trató bien en ese aspecto, porque muchas personas me decían, porque tú me lo dices, que si no, no me lo creería. Y en parte, muchas cosas de las que a mí me han pasado, mi mente racional tampoco se las cree. Dice, ¿pero qué dices? ¿No? Es como tener esas dos partes, que esté bien que estén, que está bien que haya una parte que lo ponga en duda, que ponga en duda lo que sucede, pero hay una parte que experimenta y que todas las experiencias que vive cuadran con las personas o cuadran y tienen un sentido, ¿no? Entonces te das cuenta que cada parte sirve para algo, ¿no? Y durante un tiempo sí que quería como demostrarlo, sí que Ujú. quería como, bueno, voy a hacer más experimentos, pero ahora pienso que ya llegará, mis alumnos están dispuestos, ¿eh? Incluso queríamos comprar como unos cascos, ¿no? Que te miden las ondas cerebrales y todo esto, y ya llegará, ya llegará. Sé que hay estudios de esto, te digo que Joe Dispenza, pues ha hecho muchos estudios con referencia a esto. Y, y bueno, la verdad es que es muy, para mí es una cosa muy bonita todo lo que me ha pasado. Es muy, muy realmente gratificante cuando ves que puedes ayudar a los demás y cuando puedo ayudar a que otros ayuden, que esto ya es el más de lo más. ¿Sí? Eso, Ajá. sí, sí, Vale. O sea, que estás también en esto, ¿no? De sí, formar a gente para que ayude a los demás. Y sí. Teresa, ¿qué a dónde te han llevado, cómo te han ayudado? Bueno, tu libro que escribiste con el programa Reto y el resto de libros que has escrito. Pues ¿A qué te han ayudado? muchísimo. Me han ayudado muchísimo hacer divulgación, sobre todo, ¿sí? Es como ayudan a que este mensaje, ¿no? Yo lo que quería, uno de mis propósitos es normalizar esta naturaleza sensitiva, también normalizar el tema de la muerte y el duelo, porque hay muchísimos duelos congelados, muchísimos duelos no procesados, y esto provoca muchísimas disfunciones psicológicas y emocionales. Y entonces mis libros ayudan a esto. También los de canalizaciones son libros muy bonitos porque son libros espirituales en los que, bueno, sirven como un oráculo, ¿no? Que lo abres por una parte y es un mensaje muy bonito en el que reconforta a las personas. Entonces, estos libros, para mí, yo digo, son libros bonitos porque ayudan a los demás, hacen sentirles a unos reconfortados porque ya no se sienten tan diferentes, tan aislados, a otros porque son libros que les reconfortan los mensajes que tienen. El último es un libro pedagógico que me encanta porque yo he sido profesora. Entonces digo, mira, si hay gente que no tiene los recursos para hacer el curso que yo hago, pues aquí por 18 euros puede aprender solo, ¿no? Puede ser autodidacta. Y esto es bonito. A mí es que vengo de una familia que los libros eran muy importantes. Ujú. Entonces, para mí los libros es como tener hijos. Es como, sí, sí. Teresa, ¿y cómo te reconvertiste? Porque bueno, una cosa es escribir un libro, una cosa es ser profesora, y otra cosa es ya tener una plataforma digital tan potente como la que tú tienes, con sesiones individuales, con programas grupales, con una página web muy bien hecha. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Dónde aprendiste o cómo hiciste? Pues mira, el proceso fue abrirme a lo que la vida me pedía, porque yo era anti-online, totalmente. Pero vino la pandemia y Ah, mis fue con la pandemia. alumnos, O sea que es relativamente reciente, claro. la escuela online, Sí, sí. la escuela online. O sea, Ujú. la consulta empezó en 2014 porque la gente me lo pedía, ¿sí? El libro de Ellos Dicen lo publiqué en 2020, lo autopubliqué en 2020 porque la gente me lo pedía. En 2017 empecé a hacer talleres en el comedor de casa porque la gente me lo pedía. Pero en 2020 vino la pandemia y la gente me dijo, no nos puedes dejar colgados, tienes que hacerlo online. Y yo dije, oh Dios mío, online, ¿cómo voy a hacer yo esto? El Además, libro, sí, el libro de programa de reto, ¿en qué año lo escribiste? el 22, Vale. Ujú. Vale. el 22, sí. Ujú.
después, entonces me tuve que reciclar. El primer Zoom que hice, me acuerdo, estaba atacada de los nervios, porque es que, bueno, me sentía una negada digital. Entonces, bueno, la vida te pone, cuando estás en tu propósito y tienes perseverancia, que es algo que también me gusta mucho de ti y de tu programa, el transmitir esa perseverancia que debemos tener, esa perseverancia. Entonces yo tenía claro que lo que hacía estaba ayudando. Entonces dije, pues nada, tendrás que aprender y tuve que aprender. Y entonces, justo hacía poco que había conectado con una chica, con una informática, para que me ajustara la web, porque ya tenía el libro, ya daba las sesiones. Y entonces le dije, tenemos que hacer el curso online. Y nada, pues me puse a grabar los vídeos del curso online, que primero duraba 8 semanas. Y cuando se terminó, la gente me pidió más. Entonces hice la segunda parte. Y cuando se terminó, la gente me pidió más. Y entonces es, oh my God, me tengo que ir reciclando. Y entonces es como que, de alguna forma, yo voy detrás de lo que me pide la vida, ¿sabes? Es como que... y después otra cosa que me dicen, ¿cómo puedes hacer tantas cosas? Y yo digo, pues porque me enfoco mucho y me distraigo poco, que es algo que también dices tú. O sea, no miro la tele, no sé, salgo poco, estoy enfocada en mi profesión y en mi familia. Entonces, mm, tengo la suerte de que eso me resulta suficiente y gratificante, porque no necesito, no sé, no necesito, por ejemplo, irme de fin de semana aquí o allá. No, porque afortunadamente he podido comprar una casa en un lugar que ya está en la naturaleza, que para mí es muy importante. Entonces, estoy enfocada. Es un propósito muy fuerte, ¿no? Tengo unas hijas, tengo unas nietas, tengo mi marido y bueno, pues ya está. Entonces es como estoy enfocada. Muy bueno. ¿Por dónde vives? Por curiosidad, más o menos, si nos Vivo va. en Cataluña, en Palautordera, que está al pie del Montseny, que es una montaña pequeña, pero muy bonita. Ah, bueno. Y sí, y la Sí. verdad claro, pude comprar esta casa al vender pues una propiedad que me dejó mi mamá y bueno, también con un poco más esfuerzo, pero para mí era muy importante. Muchas personas sensibles les gusta más trabajar en casa, yo soy una de ellas. Es como que estoy en mi ambiente, en mi soledad, Sí. me gusta estar sola, me gusta bueno, necesito. O sea, las personas sensibles necesitan estar solas. Y entonces soy muy disciplinada en cuanto a, pues bueno, organizarme, qué es lo prioritario hoy. Si tengo que escribir un libro, pues me fue muy bien tu disciplina. Pero en cuanto al emprendimiento, pues hago lo mismo. Me hago unos paneles, ¿no? ¿Este año qué? Este año, pues estos vídeos. Este año tal, este año este otro libro, este año no sé qué. Y lo voy cumpliendo. Ujú. Escojo esto, ¿no? Hay gente que dice, esto es una renuncia. Yo lo vivo como una elección. Y sí que es verdad que a veces pues estoy cansada porque esto es mucho trabajo, pero también me da mucha satisfacción saber que ayudas a tantas personas. Ujú. Y que puedes vivir de ello Sí, 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 también. sí, sí. También es Sí, importante. bueno, también he tenido altos y bajos, porque una cosa era mi consulta en la que, bueno, pagas pocos impuestos, ¿no? Depende solo de ti, pero cuando ya empecé a tener una estructura, bueno, eso no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, tienes que pagar muchos impuestos. Yo no tenía mentalidad de funcionaria, he tenido que hacer cursos para cambiar esa mentalidad de funcionaria y ahora, o sea, todo me iba perfecto, ¿sí? Claro, hasta que ya tengo una estructura que se tiene que sustentar económicamente y que yo no tengo no había tenido una formación empresarial. Entonces, también me he tenido que formar, ¿no? En ese aspecto. Ujú. Y cambiar, que no sé si la tengo del todo cambiada, pero bueno, creo que un poco sí, esa mentalidad, ¿no? De que ahora tengo un proyecto que depende de mí y también tengo que estructurarlo, no como si fuera una ONG, sino como una estructura y un proyecto que también tiene que pagar sueldos y que tiene que pagar unos impuestos. Y esto es increíble. O sea, es como que
gente se cree que lo que ingresas es lo que ganas y no, sí, no es así. Claro, claro, claro. ¡Guau! Menuda evolución, menuda evolución. Bueno, Sí, para ir terminando, te voy a preguntar las dos preguntas que hago siempre a los entrevistados. Uno, sí, Teresa, es ¿cuál es tu libro favorito? sí. A ver, es que claro, tengo varios, ¿eh? Pero bueno, yo he pensado, ¿cuál es aquel libro? Bueno, hay dos, ¿puedo decir dos o no? Vale, vale. Bueno, no, no, voy a decir uno, voy a decir uno. No, no, Mira, di dos, di dos, di dos, di dos. Sí, sí, bueno, es que sí. tengo aquí una pila, ¿eh? Tengo una pila, pero bueno, el que siempre vuelvo a él, que me encanta, y además es muy pequeñito, es este, es el Tao Te Ching de Lao Tse. Es que me encanta, o sea, me encanta. Es como que, a ver, necesito, no sé, como un soporte, me encanta, porque además es un tipo de lenguaje con el que yo antes de escribir estos libros escribía, ¿sí? Como muy sintético, muy como tipo haiku, y me encanta, me encanta, me inspira mucho. Entonces digo, bueno, si tengo que escoger uno, pues este, porque es el que me llevaría, es el que me llevaría. Ya está, es este. ¿Ves? Lo bueno si breve, dos veces bueno, ¿eh? Sí, sí, hablando, sí, sí, hablando de menos es más. También, en la Sí, misma línea. Bueno, ¿quieres compartir el otro? ¿O sí, porque también es algo te queda parecido, con la que son intriga? las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra. También me pasa lo mismo, lo había leído pues al principio de esta crisis que tuve, pero lo voy releyendo, releyendo y lo voy entendiendo mejor. O sea, son este tipo de libros, ¿no? Que cuando ya has hecho todo un proceso dices, que es un poquito parecidos a los libros míos de canalizaciones, ¿no? Son textos espirituales y filosóficos que cuando los lees por primera vez los entiendes de una manera, pero cuando tú ya has evolucionado y has experimentado algo en tu vida, lo vuelves a leer y te da otra profundidad. Ujú. Entonces, estos libros son como fondo de armario, diríamos. ¿Y a qué persona, Teresa, me recomendarías entrevistar para este canal de Triunfa con tu libro? A ver, yo he escogido una alumna tuya, que yo no sé si le has entrevistado o no, pero cuando yo empecé con el reto, compré algunos libros de alumnos tuyos. Y entonces, una autora que a mí me ayudó mucho, y le hago referencia en mi libro, es a Raquel Martín Caraballo, en el No estamos muertos. No, no lo he entrevistado. Porque, Sí, sí. pues mira, porque realmente ella pues pone las 10 señales del otro lado que me revelaron que la muerte no existe. Hay muchos libros, ¿no?, que hablan más científicamente de que la muerte no existe. Ahora hay muchos médicos que hablan de estas experiencias cercanas a la muerte y ella lo hace desde su propia experiencia. Está muy bien escrito, me encantó. Sí, es un libro muy bien escrito, muy bien redactado, muy bien documentado. Me puse en contacto con ella, mira, se me pone la piel de gallina, porque realmente empatizamos mucho porque ella también perdió a su padre, joven, yo también. Nuestros padres nos dieron el amor por la literatura y por los libros y de alguna forma nos sentimos muy conectadas. Y está súper bien escrito y yo creo que su experiencia también como escritora y con esta evolución también que ella hizo a raíz de la muerte de su papá puede ayudar a otras personas. A mí me ayudó porque creo que hago empeño en esto de la muerte, ¿no? De normalizar y de poder hablar con normalidad de las personas que fallecen, no de la mediumnidad, sino de la muerte como tal, porque es algo que está como muy negado en nuestra sociedad y luego los duelos son muy difíciles de pasar cuando no podemos hablar de esa pérdida, de ese dolor, de esas emociones, ¿no?, que nos producen las pérdidas dependiendo de cómo son, si han podido ser digeridas, no han podido ser digeridas, si es una muerte repentina, si es una muerte de un joven o no. Yo tengo muchas personas que han perdido a hijos, esto es muy fuerte, y estas personas a veces dejan de ser visibles en la sociedad, nadie les quiere hablar porque no pueden, ¿no? Como que no estamos habituados a hablar de estas cosas, es como que no puede enfrentarse a una persona que tiene ese dolor. Y eso aún causa más dolor, porque encima de perder a un hijo, ¿sí?, ahora resulta que encima te ves aislado de la sociedad porque nadie es capaz de afrontar tu dolor. En Ujú. el libro Mamá, he visto al abuelo hay experiencias también de gente que ha perdido hijos y que me han dejado compartir su testimonio muy bonitos.
y para mí es un privilegio, ¿no? Poder hablar con estas personas, porque al fin y al cabo tienen unos procesos de vida y alcanzan una sabiduría increíble. Y Mm. entonces, Vale, bueno, Teresa, muchas pues veces hablamos de marketing y hablamos de dinero, pero este amor, ¿no? Y el tema del amor y de la pérdida, creo que también es muy importante poder hablarlo para mm, poder gozar, ¿no? De la abundancia también de la vida o sea, hablar de la muerte para estar bien en la vida también. Ese claro que sería sí. mi mensaje, ¿no? Bueno, Teresa, pues muchísimas gracias. También gracias y eso por recomendar a otra persona del reto que ha participado en el programa Reto, tu versión en 60 días. Eso indica la buena conexión, ¿no? Que hay muchas veces entre los que participáis en el programa Reto, cómo os ayudáis. Como dices tú, hay gente que participa más, participa menos. Tú te llevas esta conexión con otra autora, otros se llevan a otra. Ella era de otro reto, pero, pero, pero yo Otra te edición. había visto, creo que te había visto compartir esto o lo había visto, y entonces me puse en contacto con ella, ¿sabes? O sea, que no era de mi grupo, No, sí, ni siquiera fíjate, de tu grupo, era de otro no, grupo. Eso no, está no, muy bien. pero entablamos conversación y la verdad que me gustó mucho, sí, 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 Eso sí, está muy bien. También, mira, hace poco hicimos un evento presencial y fuisteis muchas personas de retos de varias ediciones y eso me encanta porque también os conocéis sí. como tú has conocido a Raquel, pues se hacen muchas Ah, conexiones con alumnos de otras ediciones. sí, y con otra chica que también estarás contenta, que es Ana Mira, que ella habla de publicidad, que también escribió. Ella se puso en contacto conmigo y estamos colaborando juntas. O sea Fíjate. que también, sí, porque ella se sintió identificada. Ella sí que era de mi reto. Fue ella que vio mi libro y se lo compró y se sintió identificada por la sensibilidad. Y entonces ella me propuso sus servicios para dinamizar y para ayudarme a estructurar un blog para mí. Y bueno, y hemos trabajado juntas, o sea que estate contenta. Qué bueno, Sí, pero muy contenta. O sea, es de las sí, cosas que más ilusión me hace, veros claro, publicativos y luego que haya estas conexiones. Pues sí. Teresa, de verdad, muchísimas gracias por contarle toda tu experiencia, tu evolución. Yo creo que eres un ejemplo para muchas personas que a partir de los 40 dicen, bueno, pues fíjate todo lo que se pueden hacer, el cambio que has dado tú, de pasar a ser funcionaria o tal, que está muy bien también, o sea, no, Sí, 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 pero, sí. pero bueno, pues a raíz de tu experiencia cómo poco a poco has ido creciendo, has ido evolucionando, escribiendo tus libros, creando tus programas, aprendiendo, porque de eso se trata Sí, sí, también, de la sí. perseverancia y de tener ganas de ir aprendiendo. Y fíjate todo lo que has montado ahora y lo que faltará porque Teresa Brotao nos traiga. Así que un placer. Me encanta haber charlado contigo, sobre todo que tú nos cuentes todo lo que nos has contado. Y nada, enhorabuena y un fuerte abrazo, Teresa. Pues muchísimas gracias y bueno, siempre te nombro, ¿eh? En los libros. Sí, 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 porque de verdad que me fue muy bien. Así que un fuerte abrazo. Muchas gracias, Teresa.